¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar de Power BI. Vamos a hacer una práctica muy curiosa, quizá alguno la consideréis hasta absurda, porque va a ser una temática un poco extraña, dado que necesito obtener de un listado de usuarios con nombre y apellidos, pero yo necesito obtener un listado con los nombres que contengan al menos dos vocales consecutivas. Fijaos en los criterios, ¿de acuerdo? Es decir, un nombre con dos vocales consecutivas. Me encuentro primeramente con una problemática. En los nombres latinos pueden llevar tilde. Por ejemplo, imaginaos María. María lleva la I que va acentuada, es decir, lleva una tilde, y a continuación la A. Pues responde con el criterio que estoy utilizando en este listado, en este filtrado de usuarios, pero al mismo tiempo tiene un problema, que tiene tilde. El caso de Manuel, por ejemplo, no lleva tilde, entonces sería fácil, ¿de acuerdo? Extraer el grupo AU en este caso. Pero en el caso de María, pues bueno, tengo ahí esa tilde en la I. Por tanto, yo tengo que utilizar una medida que, además de que me extraiga únicamente el nombre, que ignore los apellidos, yo quiero solo el nombre de pila. En el caso de nombres compuestos, pues utilizaremos el primer nombre, porque si no, pues bueno, ya nos metemos en una temática bastante más complicada. Vamos a utilizar solo el primer nombre y evaluar todos aquellos nombres que contengan dos vocales consecutivas, independientemente de que tengan tilde o no, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos discriminar a aquellos o ignorar a aquellos por el simple hecho de que tengan una tilde, sino que lo que tenemos que hacer es extraer el nombre y luego intercambiar todas aquellas letras que tenga, todas aquellas vocales que tengan tilde, intercambiarlas por la correspondiente que no tiene tilde, ¿de acuerdo? Eso es una medida adicional que vamos a incluir, que no es difícil de hacer, pero bueno, es un paso más que hay que dar. Y luego ya a continuación lo que tendremos que generar son todas las posibles combinaciones de dos vocales, por tanto vamos a utilizar el producto cartesiano, luego os explicaré lo que es, lo vamos a hacer de dos maneras posibles, y luego ya pues crearíamos una última medida de manera que me compare, realmente busque esos grupos dentro de los nombres de los usuarios ya con las tildes sustituidas y con el nombre extraído, y me devuelva simplemente verdadero o falso, es decir, que cumple con esa condición o no, porque entonces yo ya tengo un criterio para filtrar, ¿de acuerdo? Y puedo generar la tabla de manera directa, una tabla adicional, quiero decir, o puedo utilizar ese filtrado para, pues bueno, filtrar un componente visual dentro de lo que son los filtros del propio componente visual, ¿de acuerdo? Bueno, así dicho por encima, de una manera muy superficial, pues puede parecer esto complicado, incluso absurdo, pero son las medidas que realmente nos van a garantizar que conocemos perfectamente las fórmulas para hacer este tipo de ejercicios tan complejos que seguramente muchos pensaréis ya, pero es que esa responsabilidad debería delegar en el servidor donde extraemos los datos con SQL, que SQL tiene muchísima más flexibilidad para realizar este tipo de operaciones porque tiene expresiones regulares, etcétera. Sí, desde luego tiene muchas herramientas, pero ¿qué pasa si te lo plantean en un momento determinado que lo hagas en DAX? Bueno, pues para aprender DAX no hay mayor garantía que hacer este tipo de ejercicios. Y por eso os voy a enseñar a hacerlo. Y vamos a hacer una medida un poco compleja, y yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros que este tipo de acciones debería recaer específicamente en el servidor, que seguramente tendrá recursos de hardware y de software bastante más potentes que los que puede tener un usuario común en casa. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá entonces. Lo primero que necesitamos son datos. ¿De dónde extraemos los datos? Bueno, pues vamos a recurrir aquí a esta página de JSON Placeholder, que seguramente ya la conocéis. Es una API fake de estas que hay por internet. Hay cientos de ellas. Esta concretamente, pues fijaos que tiene hasta 2.000 millones de consultas cada mes. Es una auténtica barbaridad. Y nos muestra aquí una serie de links, nos ofrece estos links, y uno de ellos es este de usuarios, que nos devuelve 10 usuarios. Entonces vamos a trabajar con un listado que pueda ir rápido, aunque bueno, yo tengo una buena máquina, por tanto tampoco vamos a ver demoras en los cálculos, pero sí es cierto que si ampliamos muchísimo el conjunto de usuarios, pues quizá la fórmula no sea lo más efectiva posible. Yo la he probado hasta con 300.000 registros y me ha dado un resultado de unos 5 segundos, que no está mal, teniendo en cuenta la funcionalidad y la sintaxis de DAX, ¿de acuerdo? Porque DAX no es un lenguaje que esté 100% preparado para trabajar con tantísimos datos. Lo mismo pasa en Excel, al final se vuelven inestables. Para eso pues tenemos SQL que nos devuelva resultados ya directamente pues a través de una API o directamente con el servidor, poder conectar con el servidor. Y simplemente pues en los visuales mostrar esa información, que sería lo correcto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entrar entonces en este link y fijaos, voy a copiar simplemente la URL. Yo tengo aquí un formato JSON, de hecho si me muestra esto es porque tengo un plugin de estos, una extensión de
de cron en este caso, que se llama, no recuerdo bien, creo que se llama JSON Formatter o algo de esto, que lo que te hace es formatear pues estos JSON, en vez de ponértelo ahí en texto con el fondo blanco y todo muy cutre, pues reconoce reconoce las propiedades, reconoce lo que son objetos, matrices, te cambia lo que es de color, lo que es la propiedad al valor, etcétera, etcétera. Y la verdad que está bastante bien. Yo lo tengo instalado desde hace tiempo y bueno, creo que siempre menciono esto en mis vídeos, pero bueno, es interesante, ¿vale? Sobre todo para aquellos que lo veis por primera vez. Entonces, fijaos que esto tenemos un campo aquí que se llama name, Liam Graham, a partir de muchas otras propiedades, ¿de acuerdo? Pero lo que más me interesa es este nombre. Luego nosotros adicionalmente vamos a incluir a través de Power Query más nombres, porque es bastante interesante trabajar también con Power Query. Pero sí es cierto que el objetivo es las medidas de DAX, específicamente sin recurrir a ninguna herramienta de Power Query, pero recurriremos a Power Query para insertar nuevos registros, para ver pequeños matices que se nos van a ir presentando y que tenemos que corregir, ¿de acuerdo? A la hora de mostrar la información en Power BI. Bien, entonces vamos a venirnos aquí a obtener datos, vamos a ir a web, y aquí en web vamos a pegar la URL que bueno, creo que no es esto, no la copié y me ha pegado pues cosas que yo tenía de prueba. Entonces vamos a venir aquí a copiar, nos vamos a venir aquí a Power BI, porque yo he hecho pruebas anteriormente antes de grabar este vídeo. Voy a pegar esto aquí y le voy a decir aceptar. Perfecto. Entonces, una vez que aceptamos, me va a abrir aquí el editor de Power Query y fijaos cómo interpreta el JSON, de manera que automáticamente yo ya tengo, voy a darle aquí a actualizar, aunque no sé qué quiere actualizar porque realmente es lo que es, no hay más contenido. Fijaos que yo me voy a quedar simplemente con estas dos columnas, con el ID y con el name. Entonces, voy a picar en esta y la selecciono completa, y pulsando la tecla Shift y luego la flecha de la derecha voy a ir seleccionando todo el resto de columnas y le doy a la tecla suprimir. De esta manera me suprime todas esas columnas que no voy a utilizar y me quedo pues simplemente con el ID. El ID lo voy a utilizar para mantener este orden, porque ya veréis que digamos que la funcionalidad por defecto de Power BI en las tablas es ordenar los registros alfabéticamente, aquellos que son cadenas de texto, y numéricamente aquellos que contienen pues una cantidad, ya sea un importe, ya sea digamos pues un recuento, lo que sea, ¿de acuerdo? Es lo que hace. Entonces, para evitar eso, porque a veces queremos órdenes específicos, pues entonces tenemos que tirar de este tipo de IDs. Generarlos nosotros a través de row number directamente como medida, o en este caso pues generarlos aquí en Power Query, que es bastante más sencillo. Hombre, en este caso en particular ya la propia API nos devuelve un ID. Si queréis generar vosotros vuestro propio índice aquí, venimos aquí a agregar columna y le decimos columna de índice, y puede empezar en 0 si nos interesa que empiece en 0, o puede empezar en 1 si queremos que empiece en 1, si nos interesa que empiece en 1, ¿de acuerdo? O incluso podemos personalizarlo, que empiece en el valor que nosotros queramos, en 100, en 200, lo que queramos. Yo voy a darle aquí desde 1 y fijaos que lo que me hace es incluir, pues bueno, otra columna más numérica, ¿de acuerdo? En este caso pues voy a evitar este paso porque no lo necesito, ya que la propia API me trae un campo ID. Perfecto, me voy aquí a inicio y le voy a cerrar y transformar, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo que me va a añadir en mi modelo de datos, que es esta columna que tengo aquí a la derecha, pues es concretamente esta tabla users con estos dos campos. Fijaos que el primer campo que aparece aquí, esta sigma mayúscula o símbolo de sumatorio, eso me está indicando que ese campo es calculable, es decir, yo puedo calcular. ¿Por qué? Porque automáticamente Power BI identifica de que hay cantidades numéricas, y entonces eso pues lo podemos utilizar como herramienta para realizar determinados cálculos. Cosa que no hace name porque es una cadena de texto, y naturalmente las cadenas de texto pues no son reducibles desde un punto de vista matemático. Bien. Si yo ahora arrastro simplemente con hacer clic, arrastro un elemento visual a lo que es el escritorio de mi reporte, de mi informe, porque básicamente estos son informes con diferentes páginas y estos son los elementos visuales, ¿de acuerdo? Arrastro, por ejemplo, mi campo name. Pues fijaos que aquí tengo todos los usuarios, ¿de acuerdo? Tengo todos mis usuarios. Este name, por ejemplo, no me gusta, lo puedo hacer doble clic sobre el campo que he arrastrado ahí, que no afecta, este cambio de nombre no afecta lo que es el campo general de la propia tabla, ¿de acuerdo? Aquí yo renombro, puedo poner lo que quiera, pero no afecta al campo de la tabla. Pongo name, doy intro y aquí tenemos nuestro campo name con los 10 usuarios. Perfecto. Como veis, tiene un orden que no se corresponde con el orden, por ejemplo, de la API. Fijaos aquí la API que empieza con Liam Graham, sigue con Ervin Howell y sigue aquí con Clementine Bouch, lo que sea, ¿de acuerdo? Y sin embargo aquí pues no sigue ese orden. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos clic
y seleccionamos este campo name. Y fijaos cómo aquí me cambia toda esta barra de herramientas. Bueno, pues pico aquí donde pone ordenar por columna y le digo que por ID. Y como el ID es una serie numérica lineal que va desde el 1 hasta el 10 de manera incremental, pues no tengo ningún tipo de problema. El problema lo tendría si esa serie tuviera números repetidos o incluso esto tuviera valores repetidos. Entonces Power BI se vuelve un poco lío porque dice no puedo asociar un valor único a este campo que me estás indicando aquí, por tanto daría error. Entonces yo tendría que ya pues agregar una columna nueva, eliminar campos repetidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso sería un problema siempre y cuando existan campos repetidos en las columnas. En este caso, como son valores únicos, no existen repeticiones, y aunque existieran aquí repeticiones, realmente él me lo iba a reducir, y aparte la columna índice son valores únicos, no existen valores repetidos. El problema sería que ahí existieran valores repetidos, no en esta columna, pues no tengo ningún tipo de problema. Y me lo ordena tal cual. Pues fijaos, Liam Graham, Erving Howell, Clementine Bauch y así sucesivamente hasta el último. Perfecto. Vamos a empezar entonces con nuestra primera medida. La primera medida es extraer el nombre de aquí. ¿Y cómo lo extraigo? Bueno, aquí no existe una fórmula split. No existe una fórmula dividir texto como en Excel. Entonces, ¿qué hago? Esto es un grave error que cometió aquí, yo creo que Microsoft, porque esa fórmula es 100% utilizable. Y yo creo que incluso para DAX, que tampoco es un lenguaje específicamente de inteligencia de negocio, que tampoco tenemos por qué utilizar fórmulas de tratamiento de texto pues tan esenciales como las que tiene Excel, ¿no? Como las que tienen lenguajes de programación como C#, como Java, como Python, etc. Sin embargo, yo creo que esa fórmula no deberían haberla omitido y deberían haberla incluido, y es posible que en versiones posteriores y en actualizaciones pues sí que la incluyan. Entonces ahora nos la tenemos que ingeniar de manera que cómo extraer aquí el nombre sin necesidad de utilizar fórmula split ni dividir texto, más que nada porque no existe. Entonces vamos a utilizar una función que es find combinada con meet. Vamos por tanto a picar aquí en nuestra tabla, le vamos a decir nueva medida. Y voy a hacer esto lo más grande posible para que se vea bien en el vídeo. Y fijaos, yo lo primero que voy a utilizar es una variable intermedia que le voy a llamar unName, la U de user y name de name, obviamente. Y entonces ahora aquí voy a almacenar el nombre, pero fijaos que yo voy a almacenar cada nombre de estos. ¿Por qué? Porque una medida realmente va a actuar sobre dos tipos de contexto. El contexto de línea, por tanto los valores a los que va a hacer referencia son a estos en cada registro de línea, o en cada línea más bien, y luego sí que va a haber aquí un totalizador, que entonces ahí ya nos metemos en un contexto global, donde realmente esta medida pues va a actuar sobre el contexto global, no sobre el contexto de línea. Por tanto, en estas tablas existen dos tipos de contexto, que es el contexto de línea y el contexto global. Entonces, para obtener este valor en cada línea, yo voy a utilizar la función max, pero bien podré utilizar la función min o la función selectValue o cualquier función que me devuelva esa cadena de texto. ¿Por qué? Porque en el contexto de línea solo existe el valor de ese registro de la columna. Entonces me da igual utilizar max porque el valor máximo va a ser la propia cadena, me da igual utilizar min porque el valor mínimo también va a ser la propia cadena, y obviamente selectValue porque en el filtro del propio contexto pues solo existe como valor el nombre contenido en esa columna de esa línea, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí voy a utilizar users name. Perfecto. Y ya tengo aquí almacenado en esta variable unName, al menos en contexto de línea, pues cada uno de estos valores. Por tanto, aquí me devolverá Liam Graham, aquí me devolverá Erving Howell y así sucesivamente. Fijaos que si yo doy un intro y pongo un return, de hecho estoy utilizando esta variable intermedia porque la vamos a utilizar al menos 3 veces más. Entonces, para no utilizar max users name constantemente, lo almaceno intermediamente en una variable, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, fijaos, si yo ahora devuelvo un name, daos cuenta lo que me devuelve aquí. Lo que me devuelve es exactamente, voy a darle intro, eso es, y fijaos, si yo arrastro mi medida a mi tabla, lo que me está devolviendo es, pues en el contexto de línea no hay un valor máximo que Liam Graham, porque solo el contexto de línea solo pertenece este valor de aquí. Es como si fuera una mini tabla de solo ese registro. Y así sucesivamente en todo. Sin embargo, cuando vamos al totalizador, fijaos que lo que me está devolviendo es el máximo, pero de todos estos valores. ¿Por qué? Porque en la fila de abajo, como hace referencia al contexto global, pues las fórmulas atacarán y harán referencia al contexto global. Y el valor máximo de todos los nombres que yo tengo aquí de usuario, pues obviamente es aquel que alfabéticamente esté el último. En este caso la P pues parece ser que es la última. Si yo añadiera un nuevo registro que contuviera la Z, por ejemplo Zapico, pues obviamente aquí me iba a contener Zapico, ¿de acuerdo? En vez de Patricia. Luego lo veremos.
Vamos a llamarle a esta medida first name, ¿de acuerdo? Porque es el primer nombre, que es lo que quiero extraer. Entonces aquí en return lo que voy a utilizar es un mid y le voy a decir que me extraiga como primer argumento, le voy a pasar el nombre del contexto de línea. A continuación le voy a decir que empiece en 1 porque realmente quiero el primer carácter. Esta fórmula es equivalente a extrae de Excel, son exactamente las mismas. Lo que pasa es que en inglés normalmente, pues ya desde lenguajes bien antiguos, decidieron llamarle mid. Hay lenguajes que utilizan middle, como Power Query, text.middle, pero funcionan exactamente igual. Lo único sí es cierto que este índice, por ejemplo, tanto la fórmula extrae de Excel como mid de DAX empieza en 1, y sin embargo text.middle de Power Query, pues hay que hacer referencia al 0 como primer carácter, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que existe. A continuación lo que voy a hacer es buscar, voy a utilizar find. Find es una fórmula que busca un determinado conjunto de caracteres que le pasamos como primer argumento en una cadena de texto que le pasamos como segundo argumento. Y nos devuelve la posición exacta dentro de esa cadena de esa coincidencia. Entonces, fijaos, yo lo que le voy a pasar aquí es el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Que es lo que quiero buscar y es lo que me separa cada palabra del nombre. Y a continuación, pues le voy a pasar mi variable uname. El tercer argumento, en este caso no me interesa porque dice posición en la que comience. Bueno, comienza a buscar desde 1, ¿no? Desde la primera posición. Y como por defecto es ese valor, pues yo lo voy a ignorar. O podría poner ahí un 1, ¿de acuerdo? Lo ignoro de esta manera. Pero sí es muy importante qué hace find o qué devuelve find en el caso de que no encuentre el valor. Pues en este caso me vas a devolver el largo de la cadena. Y os explico ahora por qué. Fijaos, yo aquí en este listado de nombres de usuarios, yo puedo incluir un nombre con sus apellidos o en un momento determinado, si voy con prisas, le pongo el nombre de pila. Por ejemplo, en el mío pongo José directamente. ¿Qué pasa? Que en José no hay un espacio en blanco, entonces Find no lo va a encontrar y me va a devolver un error. Y ese error implica que toda la vista en mi objeto visual se corrompa. Se corrompa hasta el punto de que Power BI me devuelve un error, ¿de acuerdo? Porque devuelve un error de estos fatal. Entonces, lo curioso es que si existe un solo nombre que no tenga apellidos o que no sea un nombre compuesto, etcétera, y que no tenga ese espacio en blanco, pues que el último carácter de búsqueda, el último carácter, la longitud de caracteres que me va a devolver la fórmula MIT sea concretamente esa longitud, porque find no va a encontrar esto, entonces va a devolver la longitud de mi nombre. Y si mi nombre tiene 4 letras, pues va a devolver 4, y entonces MIT me va a extraer desde el 1 hasta el carácter 4, una longitud de 4 caracteres, y no me va a dar ningún tipo de error. Esa es la funcionalidad principal de esto. Y además, hay una desventaja aquí, porque Find encuentra este espacio en blanco, pero me devuelve la posición exacta de esa posición, que eso es correcto, ¿de acuerdo? Es decir, me devolvería aquí. Fijaos, por ejemplo, Lian tiene 2, 4, 6 caracteres. Bueno, pues me va a devolver 7. Me va a devolver Lian más el espacio en blanco. Eso está mal, ¿de acuerdo? Eso no debe ser así. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar una función que se llama trim y descartar eso. No puedo utilizar aquí un -1, ¿de acuerdo? De utilizar, por ejemplo, que find, pues esa posición -1, ¿por qué? Porque como si no tiene el espacio en blanco, quiero que me devuelva esto, si yo a esto le resto -1, al final me devolverá José, pero en vez de José me va a devolver Jos, porque le está restando 1 porque no tiene el espacio en blanco. Entonces, en este caso no es viable utilizar el -1. Utilizo la función trim, que lo que hace es quitarme todos los espacios en blanco que haya en una cadena de texto, y por lo tanto es correcta. Esta función me viene de lujo para esta medida. Le doy a intro y fijaos cómo mi medida ya se ha reducido exclusivamente al nombre. ¿Qué problema hay ahora? El problema es las tildes. Tengo que reducir las tildes. Aquí no hay tildes, entonces vamos a meter tildes en los registros, y eso lo hacemos a través de Power Query. Nos vamos aquí a inicio, vamos aquí a transformar datos, y aquí en Power Query, en el editor de Power Query, nos vamos aquí a vista y nos vamos al editor avanzado. Entonces voy a ver si puedo hacer aquí un poco de zoom, que no sé si aquí creo que no puedo hacerlo. No, aquí no me deja. A ver, no me deja. Bueno, lo primero que voy a hacer es eliminar, fijaos, este último paso se llama columnas quitadas porque fue lo que hicimos cuando estuvimos anteriormente en Power Query. Bueno, yo voy a quitarlo y le voy a llamar T, lo voy a reducir a T. Me voy a ir al final de esta línea y voy a poner una coma porque la propia sintaxis del lenguaje me obliga, si introduzco un paso más, pues incluir una coma ahí. Y ahora voy a llamarle a mi siguiente paso R de resultado, y lo que voy a hacer es un table.insertRows. E insertRows, esta fórmula es para insertar nuevas filas en una tabla, y lo primero que me pide es ¿en qué tabla las vas a insertar? Bueno, en mi tabla T.
que es el último paso, que elimine columnas, pero realmente la eliminación de columnas también me devuelve una tabla que tengo que almacenar en una variable, ¿de acuerdo? Y hace referencia al paso. Os vais a dar cuenta como esto, columnas quitadas, desaparecerá luego y pondrá t, que es la denominación que yo le he dado a este paso. A continuación, me dice este offset as number que vemos aquí, lo que me dice es en qué posición voy a insertar yo esta fila. Puedo insertarla en cualquier posición, yo quiero la última, entonces para determinar cuál es la última voy a utilizar una nueva función que es table.count, creo que es count, rows count, vamos a poner aquí row count, y le paso como argumento mi propia tabla, es decir, la t. Y a continuación me pide una lista de los registros que yo voy a incluir. Daos cuenta, lista de registros. Entonces, voy a abrir aquí llaves, voy a dar un intro y voy a incluir aquí un registro. ¿Cómo incluyo un registro? Pues con los corchetes. Con los corchetes estoy incluyendo un elemento de Power Query que se llama record. Tenemos record, tenemos list, que son principalmente los objetos con los que trabaja. Y luego, por supuesto, table. Todo es creable aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo crear una lista de elementos, puedo crear un record de elementos y, por supuesto, puedo crear una tabla. Y luego interactúan entre ellos porque de una lista puedo crear una tabla y, por supuesto, pues de un registro puedo crear también una tabla, ¿de acuerdo? Es decir, puedo crear diferentes elementos a partir de otros elementos. Bien. Aquí, en este registro yo tengo que incluirle pues estas dos columnas, es decir, el ID y el name. Bueno, pues es lo que le vamos a incluir. Entonces decimos que ID sea igual, por ejemplo, teníamos 10 usuarios, pues voy a incluir 11 y voy a incluir un name, que en este caso se va a llamar María. Daos cuenta que tiene tilde, ¿de acuerdo? Vamos a incluir más, para luego ver cómo va resumiendo y cómo va a hacer las cosas. ID voy a incluir, por ejemplo, va a ser el 12 y un nuevo name que va a ser, por ejemplo, José Manuel, mi propio nombre, ¿de acuerdo? Es compuesto, por tanto lo vamos a reducir exclusivamente al primer nombre, ¿de acuerdo? No al nombre completo porque entonces ya sería una temática bastante más difícil de resolver. Vamos a incluir un ID que sea el 13 y vamos a poner un name que sea, por ejemplo, Daniel. Y luego ya por último pues vamos a incluir por ejemplo un ID 14. De hecho vamos a incluir aquí el nombre de Daniel y aquí como intermedio voy a incluir Zapico para que veáis cómo afecta este cambio al contexto global de nuestra fórmula first name, ¿vale? Perfecto. Entonces aquí sí que tengo que cambiar por la T, no por la R en este caso porque es el último paso y le damos listo. Y fijaos cómo se me han añadido aquí todos los usuarios que yo he metido nuevos en el orden, obviamente, que los he insertado. Y aquí pues han pasado dos nuevos pasos, que en este caso es el T y el R como yo les llame. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos aquí a inicio, le damos cerrar y automáticamente nuestra tabla se va a refrescar. Y fijaos cómo en el contexto global mi medida first name ha cambiado a Zapico. ¿Por qué? Porque la Z es la última letra del alfabeto latino y por tanto tengo un nombre que empieza por Z. Por tanto, el max dentro del contexto global es ese nombre. Perfecto. Una vez que tenemos esto, entonces ahora vamos a crear una segunda medida, luego las vamos a agrupar todas para que veáis que todo esto se puede crear como una sola medida, pero vamos a ir de momento disociándolas en medidas y luego ya vamos analizando pues cómo podemos agrupar todas esas medidas para crear una única medida, aunque no es lo mejor, ¿de acuerdo? Lo mejor es tener estas medidas pues en algún momento determinado, quizá las quieres utilizar, pues no creas una nueva, sino que utilizas una de las anteriores. Bien, vamos aquí a Users, botón derecho, nueva medida y voy a darle un intro. ¿Por qué? Porque voy a utilizar aquí otra variable que le voy a llamar unName y fijaos que ahora no voy a hacer lo anterior, sino que voy a llamar a mi medida firstName y esta medida, en función del contexto de cada línea, pues me devolverá este nombre ya, ¿de acuerdo? El nombre extraído de esto. Pero me devolverá algunos nombres que tienen tilde, este me devuelve con tilde. Yo es lo que quiero eliminar aquí. Entonces fijaos, lo que voy a hacer es convertir mi nombre en una tabla, porque aquí en DAX no existe el concepto de matriz, como en Excel, por ejemplo, como en lenguajes de programación. Realmente existe el contexto o más bien la definición de tabla. Aquí son todo tablas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en Pandas, si utilizáis la librería de Pandas en Python, ahí existe un concepto que se llama data frame. Los data frames son los marcos de datos que básicamente son los datasets con los que vamos a trabajar. Bueno, pues aquí existe, todos son tablas. Aquí existe el concepto de table, que es tabla, ¿de acuerdo? Cosa que, por ejemplo, en otros pues existen datasets. Esto viene de Visual Basic para aplicaciones, lo de datasets programando, por ejemplo, en Access. Y tanto lenguajes R y Python, que tienen sus propias librerías. Bueno, R es específicamente para tratamiento de datos, pero por ejemplo Python, que es un lenguaje
pues bueno, es un lenguaje que se puede utilizar para todo, básicamente, pues tiene su propia librería Pandas, que decimos que, bueno, hay gente que dice que es el sustituto de R, aunque R es un lenguaje muy bien estructurado y a mí personalmente me gusta mucho. Entonces vamos a utilizar aquí una variable que le voy a llamar charts, porque va a ser nuestra matriz o nuestra tabla, digamos, de caracteres, y voy a utilizar un select columns. Un select columns. Select columns, ¿qué hace? Pues me genera una columna. Me genera una columna partiendo de una tabla. Entonces la tabla que yo le voy a dar como primer argumento, fijaos que yo aquí me pide una primera tabla, entonces voy a crear una tabla anónima, y esa tabla anónima va a contener números del 1 al carácter máximo de un name, de este de aquí. Es decir, del nombre de mi usuario, ¿de acuerdo? En este caso, como el nombre de usuario ya lo he reducido a esto, pues contendrá 4, 5, 10 caracteres, etc. Pues fijaos, yo voy a utilizar la función generateSeries y le voy a decir que empiece en 1 y que termine en len uname, ¿de acuerdo? De esta manera. Cierro. Ahora, select columns me pide un nombre. Es la tabla que yo voy a utilizar. De hecho, generateSeries me devuelve una tabla que contiene una sola columna que implícitamente el propio sistema de Power BI le llama value y por tanto tenemos que hacer referencia a ella como value. Y todos los registros va a ser 1, 2, 3, 4 hasta el último carácter del nombre que estoy utilizando, en este caso en su segundo argumento, que es este largo de uname, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo voy a dar un intro aquí y fijaos, lo que voy a hacer es, voy a utilizar un cuerpo intermedio en esta función. Entonces voy a crear una variable aquí intermedia que solo sirve en el contexto de esta fórmula, porque fuera de él no se ve, no se va a ver. Entonces le voy a llamar C y voy a hacer un mit en esto, un name, value. No sé por qué no me está reconociendo value aquí, por qué algo no he cerrado bien por aquí. Esto está bien. Ah, perdón, sí, porque aquí viene el nombre de mi tabla, que le voy a llamar char, perfecto, coma, y entonces ahora sí que aquí me viene, fijaos cómo me va a reconocer el campo value. Este campo value viene de mi tabla, esta tabla anónima que estoy generando aquí, no tiene nombre, y la estoy utilizando como primer argumento de una función que su primer argumento precisamente tiene que ser una tabla. Entonces value es el campo que genera internamente esta tabla de aquí, ¿de acuerdo? Para yo hacer referencia a su contenido. Y a continuación le voy a decir que me extraiga un carácter. Entonces, ¿qué va a contener C? Pues C va a contener cada uno de los caracteres de este nombre. Imaginemos que es Daniel. Bueno, pues en la primera iteración, daos cuenta que generateSeries generará desde 1 hasta, bueno, pues Daniel tiene 2, 4, 6, pues 6 hasta 6, ¿de acuerdo? Generará una tabla con el 1, con el 2, con el 3 hasta el 6. Entonces, este C lo que me va a devolver es, pues en la primera iteración contendrá la D, en la segunda iteración contendrá la A, la N, la I y así sucesivamente en todas, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que me hace es crear una especie de tabla con los caracteres de mi nombre. A continuación, yo lo que voy a hacer es que esta función va a devolver un switch. Un switch es como la función cambia o cambiar o algo así de Excel, o como el switch de cualquier lenguaje de programación. Bueno, menos Python, que no tiene. Entonces vamos a utilizar aquí como evaluador la C, y luego le voy a decir que si encuentra una A con tilde me devuelva la A sin ella, que si encuentra una E con tilde pues me devuelva el mismo carácter o el correspondiente carácter sin tilde, y así sucesivamente con el resto de caracteres, con la I, obviamente con la O, perdón, y ya por último con la U. Y en el caso de que no me encuentre ningún carácter, es decir, que no exista ninguna coincidencia con todos estos patrones de búsqueda que yo le pongo, pues entonces devuélveme C. Y de esta manera yo ya tengo aquí mi cadena transformada, de manera que no va a haber ningún nombre con tilde, ¿de acuerdo? Cierro, pero claro, esto me devuelve una cadena, esto me está devolviendo una matriz, una tabla. Entonces, fijaos, si yo devuelvo charts, una medida no puede devolver una tabla, porque una medida es reductora y por tanto solo puede devolver un valor, un único valor. Entonces este está devolviendo un montón de valores, por tanto si yo le doy a intro, fijaos el mensaje de error que me va a dar. Le vuelvo a dar intro y fijaos que automáticamente, bueno, aquí debería devolverme un error y no me lo está devolviendo, no sé por qué. Debería decirme, a ver, vaya, me ha dejado mal. Voy a llamarle aquí no accent name, ¿de acuerdo? De nombre sin acentos. Aquí debería devolver un error, pero como es una variable, pues bueno, quizás si yo devuelvo esto, al estar metido en una variable, es posible que no reconozca que lo que estoy devolviendo es una tabla, pero ahora tampoco me da error. Bueno, siempre da error
hoy no da error. Vamos a ver, si yo arrastro aquí no watch name, claro, lo primero que me dice es que no puede mostrar el objeto visual, y si voy a detalles dice se proporciona una tabla de varios valores donde se esperaba un solo valor. Este era el mensaje que yo quería que apareciera ahí en un tooltip amarillo, que siempre aparece y ahora no apareció. Bueno, en fin. Efectivamente una medida no puede devolver varios valores, ¿de acuerdo? Una tabla son un montón de valores, por tanto no puede devolverlos. Tengo que reducir eso. Bueno, la manera de reducir eso aquí, voy a volver a mi variable varchars, y entonces fijaos, aquí lo que voy a devolver es una fórmula que concatene todos esos elementos de una tabla, y esa existe, se llama concatenatex. Entonces concatenatex, y le voy a pasar como primer argumento la tabla, es decir, chars, y como segundo argumento pues una expresión. En este caso no quiero ninguna expresión, quiero el propio campo, es decir, el propio campo que yo definí en mi tabla selectColumns. Fijaos que selectColumns aquí le puse una denominación de campo, char, pues entonces quiero que me devuelva esto, pero todo agrupado, ¿de acuerdo? Todo agrupado, que es concretamente lo que quiero, el mismo nombre, pero en este caso con las tildes eliminadas. Y lo quiero en minúscula para no tener problema de comparativas en ningún momento. Imaginaos que por error, y es muy habitual hacerlo, cuando ponemos la primera letra, capitalizamos un nombre, la segunda letra, por soltar a destiempo la tecla Shift, ponemos también la segunda letra en mayúscula. Y quizás seguimos escribiendo, le damos a intro, grabamos, no nos damos cuenta, y esa A de Daniel, por ejemplo, está en mayúscula. Bueno, pues si el programa es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, vamos a tener un serio problema. En el caso de Power BI, creo que no es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas en determinadas funciones, no sé si en todas. Pero yo, para garantizarme de que esto va a funcionar perfectamente, le incluyo la función lower y me va a devolver el nombre en minúscula sin tildes, ¿de acuerdo? Le doy a intro. Y fijaos que ahora sí que está funcionando y me devuelve todo, pero fijaos que José no tiene la tilde y María tampoco tiene la tilde, ¿de acuerdo? Y José y María, esto suena muy bíblico, pero bueno, tanto un nombre como el otro me encanta, ¿de acuerdo? Uno porque me llamo yo y María porque sí, porque me gusta. Bien. Entonces ya tenemos dos medidas hechas, ¿de acuerdo? Hemos extraído el nombre y hemos eliminado todas las tildes de los nombres. Entonces, ¿ahora qué queda? Ahora queda generar todas las posibles combinaciones de vocales en dos posiciones, es decir, la A con la A, la A con la E. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos a través de algo que se llama producto cartesiano. Fijaos, producto cartesiano, ya lo tengo aquí. Y si nos vamos a esta imagen, donde se ve perfectamente, o cualquiera de ellas, fijaos que tenemos dos conjuntos con diferentes figuras. Por un lado tenemos el cuadrado o un rombo, tenemos aquí un triangulito y tenemos un pentágono. Bueno, pues nosotros queremos hacer el producto cartesiano con todos estos elementos que tenemos aquí, estas estrellas, el círculo y el cubo. El producto cartesiano se basa en combinar cada uno de estos elementos del conjunto de la izquierda con todos los elementos de la derecha. Entonces aparecerá un rombo con esta estrella, un rombo con esta otra estrella, un rombo con este círculo y un rombo con este cubo. Y tendré al menos, pues en este caso, 4 combinaciones. Luego voy al triángulo y hago lo mismo, voy al pentágono y hago exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto obtengo? Pues bueno, si son 4 elementos por cada uno de estos y aquí tengo 3 por 4, 12 posibles combinaciones. Es un cálculo de combinatoria muy sencilla. En este caso tenemos 5 vocales y tenemos que combinarlas con otras 5 vocales. ¿Cuántos grupos me salen? 25, 5 por 5, 25. Pues es eso lo que tenemos que hacer aquí. ¿Y cómo hacemos el producto cartesiano aquí? Tenemos varias formas. La primera es utilizar la fórmula generate, que ya me genera ese producto cartesiano. Y por otro lado es utilizar, pues bueno, nuestra inteligencia e ingeniárnosla para sacar una fórmula que me devuelva todas esas combinaciones. Incluso puede ser incluso más efectiva. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear una primera tabla para que veáis cómo genero eso. Vamos a ir aquí a modelado y vamos a crear una nueva tabla. Entonces, yo voy a utilizar aquí mi fórmula generate, fijaos, generate, y me pide como argumento 2 tablas. Yo con la fórmula data table puedo crear una tabla literalmente. Entonces voy a utilizar data table y le voy a pasar un nombre, por ejemplo, V1. Le voy a decir V1. Y a continuación me dice qué tipo de datos va a contener mi tabla. Pues concretamente la columna V1 va a contener string, ¿de acuerdo? Porque van a ser cadenas de texto, van a ser letras. Coma, y entonces ahora me pide los valores. Los valores vamos a insertarlos entre llaves y como solo contiene una única columna, abro llave otra vez y le doy el valor, esto, y cierro llave. Coma. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es sustituir aquí la E, la I
la O y obviamente la U. Y ya tengo mi tabla prácticamente hecha. Voy a cerrar aquí la llave y cierro este data table. Perfecto, ya tengo mi primera tabla. Vamos a por la segunda. Pues la segunda va a ser la misma, pero con otro tipo de denominación. ¿Por qué? Porque Generate no me permitiría generar una tabla con dos columnas que tienen el mismo nombre. Fijaos, voy a pegar esto aquí, voy a cerrar y si no me deja mal como antes, que no dio error, ahora sí creo que lo va a dar, le voy a dar a intro y esto era lo que yo esperaba antes. Dice, la función generate no permite que haya dos columnas con el mismo nombre. En este caso le hemos denominado v1 a ambas columnas y eso no puede ser, ¿vale? Bien, entonces yo voy a llamarle aquí combinations porque son las posibles combinaciones que tengo y a continuación lo que voy a hacer es a esta llamarle v2, le doy a intro y fijaos que yo ahora si me voy aquí a mi vista de datos y me vuelvo aquí a combinaciones para que me aparezca aquí, y es más, lo voy a hacer un poco más grande, fijaos que lo que tengo es concretamente el producto cartesiano, pero el problema es que lo tengo en dos columnas separadas. Fijaos que tengo por un lado V1, por un lado V2, y efectivamente tengo 5 A's, 5 E's, 5 I's y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Y lo tengo invertido, tengo V1 por un lado y V2, debería aparecer V2 aquí y luego V1 aquí, ¿de acuerdo? De forma que todas las A's vayan con A, E, I o U, toda una única E vaya con todas esas, pero bueno, lo ha hecho exactamente al revés. No importa. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es combinarlo. Yo no quiero dos columnas, quiero una única con esas letras concatenadas. Entonces para ello voy a tomar como referencia esta tabla que me devuelve la fórmula generate y se la voy a pasar a un select columns. Entonces fijaos, select columns me pide como primer argumento una tabla, ya la tengo, un nombre, pues le voy a llamar grupo y una expresión. La expresión que va a ser, pues va a ser mi campo V2 concatenado con mi campo V1. Cierro y fijaos que si yo ahora le doy a intro ya tengo mi tabla, todos los grupos de dos vocales posibles, ¿de acuerdo? Sin tilde, obviamente, como la hemos quitado, yo ahora puedo hacer ya la comparativa sin necesidad de tener en cuenta o de preocuparme por aquellos nombres que tengan tilde. Y ya tengo mi tabla aquí, fijaos, ya tengo mi tabla aquí creada. Yo la tengo como una tabla más. Y esto es una buena práctica de programación. Tener tablas calculadas de forma que no tenga que crear esta tabla para cada cálculo de medida. Porque entonces eso es generar una fórmula que no es muy eficiente. Luego lo veremos cuando combinemos todo esto. Una vez que yo tengo esto, me vuelvo a mi informe y yo podría perfectamente pues crear aquí una nueva tabla. Daos cuenta que lo que acabo de crear es una nueva tabla. Una tabla aislada que no tiene ningún tipo de relación. Fijaos que si yo me voy aquí solo tengo dos tablas, una de usuarios y la de combinaciones. Y obviamente no existe ninguna relación entre ellas porque es que tampoco la puedo establecer. No hay ningún campo común entre ellas de forma que pueda establecer. De hecho, si yo arrastrara esto a algún campo, pues seguramente me dará un error porque no encuentra ningún tipo de relación. Por ejemplo, no sé, bueno, de hecho, fijaos que ni me deja, bueno, con las medidas no me va a dejar y con los campos, espera, si me deja, porque esto, a ver, relaciono aquí y fijaos que hace una relación 1 a 1, pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido, porque no existe una relación que yo pueda. Entonces, ¿qué va a hacer? Que para cada nombre seguramente me devolverá aquí todos los registros, bueno, no sé, hará algún desastre porque no tiene ningún sentido este tipo de relación. Bien, nos volvemos al informe y fijaos que si yo arrastro aquí grupo, pues efectivamente yo tengo todos los grupos aquí posibles de dos vocales. Bien, no me interesa tener esto aquí, lo voy a borrar. Pero sí me interesa pues recurrir a mi fórmula, a la medida que vamos a generar para hacer esa comparativa. Pero voy a enseñaros otra manera de generar este tipo de producto cartesiano. Vamos aquí a modelado y vamos a crear una nueva tabla. Y voy a crear un select columns. Fijaos, voy a crear un select columns donde voy a decirle que genere desde 1 hasta 25. ¿Por qué 25? Porque habíamos quedado que eran los grupos posibles de dos vocales, ¿de acuerdo? Son 5 letras con 5 letras, 5 por 5, 25. Perfecto. Le voy a llamar, por ejemplo, S1 porque voy a crear una serie. Y fijaos que esta serie lo que voy a crear es un mod que me obtiene el residuo. ¿De qué? De un redondeo que voy a hacer yo aquí, un round up, de forma que el value, que es el campo que me devuelve Generate Series, lo divido entre 5 vocales. Y le digo que no me devuelva ningún tipo de decimal, sino que solo quiero la parte entera. Le resto 1, le digo que me obtenga el residuo de esa división y de esa resta que dividido entre 5, que me obtenga el resto, y le sumo 1. Cierro Select Columns y fijaos qué tabla me va a devolver. Tengo 5 unos, tengo 5 doses, tengo 5 treses. Yo podría extraer de aquí, no de esta, sino de esta, yo podría hacer aquí una variable intermedia
var, puedo utilizar una cadena que le llame, por ejemplo, vowels y hacer esto, A, E, I, O, U. Entonces, en vez de utilizar esto, bueno, esto tengo que hacer aquí un return. En vez de utilizar esto, yo puedo utilizar esto como argumento de la función meet y pasarle aquí vowels, coma, que empiece en esta posición, es decir, que me calcule este valor para cada una de las posiciones de mi cadena y que me devuelva simplemente un carácter. Cierro y fijaos que lo que tengo aquí son 5 A's, 5 E's, 5 E's y así sucesivamente. Puedo incluir un campo más aquí en S1. Fijaos, yo puedo hacer un S2. Voy a hacer aquí un return. Entonces voy a pasarle un S2 y voy a copiar esto porque de hecho ya básicamente lo tengo hecho aquí. Voy a copiar esto y pegarlo aquí. Pero en este caso voy a eliminar cosas de aquí. Ya no necesito este roundup ni esta división, pero el resto sí que lo necesito. Le doy a intro y fijaos que tengo las mismas columnas que tenía cuando hicimos el generate, el producto cartesiano, con la fórmula generate. Tengo exactamente las mismas columnas, S1 y S2. Sin embargo, con select columns, afortunadamente yo puedo combinar esto en una sola columna que le llame group. Y fijaos, hacer esto, borrar todo esto y combinarlo con el ampersand de esta forma. Y creo que está listo. Le doy a intro y aquí tengo mi grupo de una sola vez, sin necesidad de utilizar un segundo select columns, sin necesidad de, en fin, del generate, de crear mis propias tablas. Tengo muchas formas de hacer esto, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas formas de hacer esto. Esta es una, con más cálculo, creando ese tipo de, voy a llamarle combinations 2, para tenerla aquí como referencia, ¿de acuerdo? Luego podemos utilizar pues la que más nos interese, realmente el resultado es el mismo. Vale, nos vamos a nuestra vista de informe y entonces ahora vamos a crear una medida donde pueda utilizar, voy a crearla en users, donde pueda utilizar tanto combinations como pueda utilizar pues estas otras medidas que he utilizado aquí como no accent name. Entonces, nueva medida y esta es la que me va realmente a comprobar si realmente existe esa combinación de dos vocales consecutivas en mis nombres. Entonces, fijaos, voy a crear una variable aquí, o de hecho no me hace ni falta crear una variable. Voy a hacer un return directamente y voy a utilizar la fórmula sumX. ¿Y qué tabla le voy a pasar aquí? Combinations. Y claro, estaréis diciendo, a ver, utilizar una tabla que tiene cadenas de texto como argumento a una función que suma y solo se pueden sumar números, es ridículo, ¿verdad? Bueno, es ridículo dependiendo del segundo argumento que le pongamos. Entonces el segundo argumento va a ser find y le voy a decir que me encuentre ¿qué? Pues precisamente el grupo de dos vocales donde en mi medida no accent name y que me devuelva 0 en el caso de que no haya una coincidencia. Porque de esta manera yo voy a cerrar aquí mi función find, voy a cerrar mi función sumX y le voy a evaluar esto a mayor que 0. Y de hecho voy a borrar este return porque no hace falta. Y esta medida le voy a llamar match. Le doy a intro. ¿Y qué hace esto exactamente? Pues fijaos, sumX es una matriz es una función iterable. Por tanto, va a ir elemento a elemento y luego sí que los va a reducir todos. Lo va a reducir a un único número. Entonces va a recorrer todos los elementos de mi matriz, de mi tabla, que me da por matrices, no es tabla combination. Y va a buscar cada uno de estos grupos dentro del nombre que me devuelva mi medida no accent name, que dependiendo del contexto de línea en el que está, pues me devolverá un nombre u otro. Por ejemplo, imaginaos, me devuelve Lian. Entonces va a comparar Lian con todos estos grupos, va a buscar todos estos grupos porque no hay forma de romper este bucle. Tiene que compararlo 25 veces, que es una auténtica barbaridad, pero esto funciona así, ¿de acuerdo? En Excel funciona exactamente igual, salvo que en Excel podemos utilizar recursividad, cosa que en DAX al menos yo la desconozco y nunca la he probado. No sé si realmente puede funcionar, pero creo que no existe la recursividad aquí. De hecho, no existe una función lambda ni podemos crear funciones lambda, pero es posible que sí se puede hacer quizá en versiones y en actualizaciones posteriores. A día de hoy no me consta, no lo sé. Corregirme si me equivoco. Bien, entonces busca y la función find
en cuanto encuentre la coincidencia con este grupo dentro del nombre que me devuelve esta medida, pues me devolverá la posición exacta, y esa posición exacta siempre será mayor que 0, porque das cuenta que la función mid, por ejemplo, en el caso de que veíamos anteriormente, empieza en 1, y aquí no existe el índice 0, existe el índice 1, entonces siempre van a ser mayores que 0, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí me va a devolver solo aquellos valores que contienen 2 vocales consecutivas. Le doy a intro, y fijaos que si yo ahora arrastro match para aquí, me está devolviendo solo aquellos valores que contienen 2 vocales consecutivos. Lian, Erwin no, Clementine tampoco, Patricia sí, Chelsea no, Mister, bueno, Mister obviamente no es, esto debería quitarse, pero bueno, es lo que me devuelve la API, me da exactamente igual. Curtis tampoco, Nicolás, Glena menos, Clementine, María sí, José no, Zapito puse, bueno, Zapito no, y Daniel sí que devuelve true. Sin embargo, esta medida es muy fea porque devuelve verdadero o falso. ¿Y qué nos puede servir? Bueno, pues como contexto, como criterio más bien para filtrar un determinado contexto, que es lo que vamos a hacer. Entonces, fijaos, si queréis utilizarla, que no os importe que se devuelva ahí true o false, o ponéis válido, no válido, cumple, no cumple, etc. Y aquí queréis obtener el resultado final de cuántos cumplen o no cumplen, entonces tenemos que corregir esta medida. Vamos a quitar esto que ya me molesta, porque realmente son medidas intermedias que luego vamos a acumular en una. Y fijaos, voy a aprovecharme de esta medida match para crear una nueva que realmente cuente aquí o me contabilice todos aquellos valores que realmente cumplen y me diga, pues hay tantos usuarios. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva medida y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a devolver, no necesito devolver nada, voy a utilizar count. No, primero un if, es verdad, tengo que condicionar si realmente estamos en el contexto filtrado o no. ¿Por qué? La función isFiltered me devuelve realmente si estoy en un contexto que está filtrado o si estoy en un contexto en el que se está utilizando el contexto global. Entonces, dentro de una tabla, todas las líneas están filtradas, porque todas las líneas están filtradas por este nombre de línea, ¿de acuerdo? Salvo este contexto máximo global que tenemos al final de la tabla, es decir, la parte totalizadora, que ahí está utilizando el contexto global. Entonces ese no está filtrado. Y justo es de la fórmula que a la que podemos recurrir para diferenciar entre un contexto filtrado y un contexto que no lo está. Bien, pues esta isFilter, si le pongo aquí users y le pongo name, que es el campo que estoy utilizando, ¿está filtrado? Sí, pues devuélveme entonces mi medida match. ¿No lo está? Pues entonces devuélveme esta nueva medida, un count, donde yo voy a utilizar mi tabla users, voy a utilizar mi función filter, mi tabla users, y le voy a pasar aquí mi medida match para que me devuelva solo la tabla con los nombres que cumplen esa condición, ¿de acuerdo? Que coinciden con mi medida match. Entonces, cierro filter y le digo a count que a ver, aquí que users match, cierro filter. Perdón, es que estoy utilizando count, pero count no me vale, es count x, coma, y entonces ahora le pongo un campo aquí que va a ser name, ¿de acuerdo? Es decir, que cuente los nombres. Ahora cierro if y le doy a intro. Bueno, aquí voy a renombrar mi medida, le voy a poner result, le doy a intro, y fijaos que si yo arrastro esta medida a mi tabla, ahora me está diciendo que tengo 4 usuarios. Efectivamente, 4 cumplen true, true, true y true. 4. ¿De acuerdo? Si añado más, pues esto se actualizará y obviamente me devolverá más registros. Daos cuenta que aquí me aparece con decimales. Si yo no quiero con decimales, pico aquí en esto, me voy a formato y le digo que lo quiero como número entero. Y aquí ya me devuelve 4. Esto es muy bueno porque cuando yo, por ejemplo, saco esta tarjeta, fijaos que esta tarjeta, si yo arrastro aquí result, como esto trabaja sobre contexto global, automáticamente me devuelve este 4. Ya tengo pues ese 4 ahí, ¿de acuerdo? Tengo mis 4 usuarios ahí. Por tanto, esto es bastante interesante para hacer este tipo de tarjetas totalizadoras. De manera que yo quite esto aquí y utilice únicamente, fijaos, si yo de esta tabla quito automáticamente estas medidas, no las quiero, esta tarjeta no se ve afectada por lo que yo tenga aquí, ¿de acuerdo? Por el número de columnas que tenga aquí. Y sin embargo me está diciendo simplemente que 4 usuarios de aquí cumplen con esa condición. ¿Vale? Cumplen con esa condición. Perfecto, pues tengo esa medida ya perfectamente calculada. Bien, ¿qué más cosas puedo hacer aquí? Normalmente no me interesa tener esto aquí, sino que me interesa tener... quiero decir que no me interesa tener esta función de match aquí, de manera que me devuelva true. No, esta función quiero utilizarla como contexto, o como criterio más bien, para filtrar una tabla. Entonces yo puedo crear mi propia tabla que contenga nada más que los nombres que cumplen esa condición. Y puedo utilizar o crear una nueva tabla a través de la función filter,
o utilizar los filtros del propio elemento visual. Pero esto no me sirve con true o con false, tiene que devolver un número o una cadena de texto. Entonces fijaos, si yo utilizo match, lo voy a quitar de aquí. Yo voy aquí a los filtros de objetos visuales, que no sé por qué la gente les tiene como odio a estos filtros visuales, pero los filtros visuales son súper importantes dentro de lo que es el informe. Y mucha gente recurre a filtros de página o filtros totales de las páginas, de todas las páginas, es decir, de todo el informe. Vale, está muy bien. O recurre a crear tablas nuevas. Bueno, crear tablas nuevas está bien cuando realmente necesitamos crear una tabla nueva, cuando necesitamos aislar algo. Y os explico por qué. Si yo creo una nueva tabla aquí, fijaos, voy a coger esto y voy a lanzar aquí mi medida match. Y voy a crear una nueva tabla, ¿de acuerdo? Voy a crear una nueva tabla. Si yo tiro de un campo de mi tabla users, como estos dos elementos visuales están relacionados con la tabla users, si yo filtro uno, se ve afectado el otro. ¿De acuerdo? No existe un aislamiento entre tablas. ¿Por qué? Porque están tirando del mismo conjunto de datos. Fijaos, voy a arrastrar aquí name y tengo aquí el name. Yo si filtro, si pico aquí, daos cuenta que me filtra toda esta tabla y me muestra nada más que Liam Graham. Si filtro por Irving Howell, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo a esta tabla le pongo como filtro de este objeto visual mi medida match? Bueno, no va a pasar absolutamente nada, porque fijaos que en mi campo name yo tengo aquí cosas para filtrar, pero en match los valores booleanos como que no los lleva muy bien. Entonces tengo que corregir esta medida, que de hecho voy a agregar una nueva medida que se va a llamar, por ejemplo, filtered. Bueno, vamos a poner primero la medida. Si match, que como es booleano no necesito igualar, no necesito poner esto, true. Esto es una estupidez, ¿de acuerdo? No hagáis esto es feo. Decir match, yo de esta manera ya sé, y quien os diga que esto es una mala práctica porque si veo ahí el true tal, no, vamos a ver, tú si ves un condicional que evalúa una medida, que no la estoy comparando con nada, es decir, no existe ningún comparador como mayor, como igual, etcétera, es evidente que esa medida me está devolviendo ya por defecto un valor booleano, me devuelve un valor booleano. Entonces yo no tengo por qué ver aquí esto true, porque hay gente que dice, no, es que es buena práctica hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué es buena práctica? Lo único que estoy haciendo es que el intérprete de Power BI se retrase en su interpretación y en su compilación de fórmulas por culpa del que estoy poniendo aquí un igual a true. No, ya lo hago así, de esta manera ya está hecho. Y si es verdadero que me devuelva un 1 y si no un 0, ¿de acuerdo? Y entonces aquí le llamo filtered para utilizarla como filtro. Entonces fijaos, yo en este objeto visual ahora sí voy a arrastrar, voy a eliminar este match y voy a incluir aquí mi medida que le he llamado filtered. Entonces ahora sí que me da cosas aquí. Me devuelve pues un montón de opciones. Y yo si le pongo es igual a 1 y aplico el filtro, fijaos que automáticamente me aplica el filtro única y exclusivamente a aquellos elementos que cumplen, aquellos nombres, de usuario que cumplen con la condición de mi medida. Si yo, por ejemplo, pico aquí en Liam Graham, fijaos que me está filtrando Liam Graham. Y fijaos en la tarjeta lo que pasa también, porque le afecta el contexto, le afecta el filtro del contexto que estamos utilizando. Sin embargo, a esta tabla le afecta porque están utilizando, de hecho esta medida también está utilizando la misma tabla users, por tanto todo lo que yo filtre aquí pues se va a ver afectado en estos dos elementos visuales. ¿Qué pasaría si yo creo una tabla nueva? Me voy aquí, nueva tabla, y le digo filter users y a continuación le digo que match, ¿de acuerdo? Mi medida match. Le doy a intro y en esta tabla yo voy a tener este mismo resultado, pero va a haber una cosa, va a suceder una particularidad que no existe con estas, que si yo ahora de mi tabla arrastro mi name, esta tabla es totalmente aislada de estos contextos, porque es otra tabla diferente y no existe ningún tipo de relación entre ellas. Fijaos que si yo pulso aquí en Liam Graham, a esta se la repanfinfla totalmente. No existe ninguna relación entre esta tabla y esta. De hecho, si voy aquí a mi vista de relaciones, fijaos que tengo aquí users, a ver si puedo arrastrarla, que eso es otro, sí, efectivamente aquí. Fijaos que tengo aquí mi tabla y no existe ningún tipo de relación, pero como tengo un campo de ID y aquí existe otro de ID, yo puedo crear una relación entre ambas tablas a través del ID y va a ser una relación 1 a 1 porque no existen registros duplicados aquí o registros con el mismo ID que aquí, no existen más, ¿de acuerdo? Existen únicos, porque es la misma tabla, básicamente. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar este ID aquí y fijaos, él automáticamente me va a crear una relación 1 a 1. Ahora si voy a mi informe, fijaos que yo sí que tengo
le puedo aplicar esos filtros, ¿de acuerdo? Y me daba a devolver lo mismo. Pero si no existiera esa relación, es imposible que esta tabla se filtrara, ¿de acuerdo? Que le afectara al filtro. Hay veces que nos interesa tener este tipo de tablas aisladas que no le afecten los filtros, digamos, de todo el resto. A ver, podemos eliminar filtros de manera que imaginaos que yo esta, pues quiero que no se vea afectada por este filtro. Entonces pico aquí y me voy a detalles, creo que es, no, pero creo que es aquí, efectivamente, esta tabla, y le digo, a ver, ¿dónde era? Editar interacciones, aquí. Le digo que no le afecte ningún filtro, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que si yo pico aquí ahora, pues tengo esta medida que está aislada totalmente, no le afecta a ningún filtro, ¿de acuerdo? De los que yo puse por aquí. Y me va a mostrar siempre 4. Esto es una manera de aislar también algunos elementos visuales. Y normalmente es el que se utiliza para este tipo de cosas, salvo que, bueno, queráis modificar la medida y la hagáis global. Entonces, si yo aquí hubiera sustituido en este match o en este result, creo que se llamaba, hubiera puesto un all, automáticamente pues va a hacer referencia a todos los... Bueno, si modificara más bien esa medida y hiciera referencia, por ejemplo, a todos, con la fórmula all, a todos los registros contenidos en la tabla users, nunca le iban a afectar los filtros, ¿de acuerdo? Porque all elimina todos esos filtros, que básicamente es lo que he hecho aquí al eliminar que este objeto visual no le afecten los filtros de otros elementos visuales, ¿de acuerdo? Con interacciones de los elementos visuales. Bien, pues ¿qué nos queda ahora? Simplemente nos queda un pequeño detalle, y es precisamente juntar todo lo que hemos hecho en una sola medida que va a funcionar. Entonces fijaos, voy a eliminar esto, y esto, bueno, lo voy a dejar aquí, pero voy a eliminar este match. Entonces voy a eliminar este elemento también porque tampoco es que me interese demasiado. Entonces fijaos, lo que voy a hacer ahora es voy a abrir aquí un bloc de notas. Y lo que voy a hacer es ir copiando en él. De hecho, voy a distribuir esto para aquí. Y aquí me voy a poner este de aquí, pero este hacia ahí, perfecto. Y entonces aquí voy a ir copiando los resultados de el código que he escrito en las diferentes medidas que he utilizado. Entonces el primero es first name, pues copio todo esto, que a ver si puedo pulsar control A, perfecto, y lo pego aquí. ¿Cómo le voy a llamar? Pues le voy a llamar final result, igual. Y entonces pego todo esto. Aquí van a sobrarme cosas. Todo esto me sobra y este return de aquí me sobra. Pero sí que tengo que incluir esto en una variable. ¿Cómo le llamo a esto? Pues le llamé first name de esta forma. Perfecto, ya tengo ahí mi primer nombre. A continuación voy a ir a no accent name y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar todo esto y lo voy a anexar aquí. Entonces le quito el nombre. Esto ya no lo necesito porque realmente ya lo tengo arriba. Y aquí en varchars, pues en vez de uname, aquí tengo que poner first name, de esta forma, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, voy a copiar y pegar porque me está resultando un coñazo hacerlo uno a uno. Uname, perfecto, este return está correcto porque pertenece, digamos, al contexto de la fórmula select columns, pero este de aquí no me hace falta. Entonces voy a poner un var no accent name, igual a esto, correcto, ya tengo aquí mi nombre sin tildes. A continuación, tengo que ir a mi tabla combinations y puedo utilizar o esta o la otra variante, me da exactamente igual. Entonces voy a copiar todo esto, lo copio y aquí voy a utilizar var combinations, pero voy a ponerle un guión porque si no me va a dar error ya que esta tabla existe, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerle un guión, voy a pegar esto aquí y voy a eliminar todo esto. En este caso esta fórmula pues no hace referencia a ninguna variable anterior, sino que genera una tabla, pues digamos, única, ¿de acuerdo? Entonces no hace referencia a ninguna otra variable que tenga que modificar, salvo el nombre de combinations. Perfecto. Y entonces ahora ya me voy a mi medida result, perdón, copio esto, hago lo mismo, pego aquí, quito este result y ahora sí que puedo poner aquí un return que me devuelva, bueno, de hecho, perdón, esto no era result, era match, porque esa no la puedo utilizar aquí, match, esto, copio y pego aquí, pero elimino esto y aquí hago un return de esta manera. Y aquí en vez de combinations, pues pongo combinations, aquí en vez de, el grupo está correcto porque le llamé grupo, pero en este no accent name, aquí simplemente le quito los corchetes porque si no me va a buscar la medida y existe esa medida y funcionaría perfectamente porque realmente es lo mismo. Pero
necesito utilizar esta de aquí, combinations-bajo, que es la que he creado. Y aquí tengo mi medida final result. Voy a copiarla. Esto lo voy a minimizar, voy a maximizar esto de nuevo. Y entonces aquí voy a crear una nueva medida. Y voy a pegar, pues concretamente esto. Le doy a intro y esperando de que no haya ningún error, vamos a ver si realmente funciona. Final result. Entonces fijaos, voy a seleccionar esta tabla y lo que voy a hacer es arrastrar este final result directamente aquí. Y fijaos que funciona exactamente. ¿Qué problema o qué inconveniente tiene esta medida con respecto a todo el resto? Sí, hemos hecho una medida muy bonita. De hecho, si la mostramos aquí, fijaos que queda pues cojonudo, ¿no? Bueno, quizá el texto un poco se podría formatear. De hecho, si vamos aquí a internet y buscamos DAX Formatter, nos lleva a esta página donde nosotros podemos pegar aquí nuestro código y decirle que me lo formatee, ¿de acuerdo? Y de esta manera queda bastante más elegante. Fijaos qué bonito, ¿de acuerdo? Entonces lo copiamos, minimizamos, borramos todo esto, con control A seleccionamos, suprimir, pegamos. Y lo que vamos a hacer es un poco menos de zoom para que veáis que la distribución de código queda bastante más elegante. Fijaos cómo el data table pues me lo pone aquí en 2, lo pone todo espaciadito, muy bonito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es mi medida. Y a ver, esto para vacilar entre los amigos queda cojonudo, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque yo estoy creando aquí una tabla, pues tantas veces como registros tenga aquí en los usuarios. Y eso no es eficiente. Es mejor tener una tabla aislada, una tabla calculada independiente, de manera que yo pueda recurrir a ella y no la tenga que generar en cada cálculo. Eso es bastante importante, ¿de acuerdo? Me pasaría quizá, pues fijaos, aquí estoy utilizando len y es posible que esto lo repitiera por ahí en alguna ocasión más. Bueno, pues si esto, calcular el largo lo utilizo en muchas fórmulas dentro de una misma medida, pues puedo aislarlo en una variable y reutilizar a través de ese nombre de variable. Estas son las buenas prácticas que se utilizan en programación o en diseño, independientemente del lenguaje de programación. Es decir, me da igual utilizar Java que utilizar C# que utilizar tal. Hoy está de moda el tema de patrones y el código limpio, y la verdad es que utilizar estas prácticas pues es bastante, no solo es agradable desde el punto de vista de programación, sino que es eficiente, ¿de acuerdo? Porque no tengo que generar la tabla para cada contexto de medida, para cada contexto de línea, sino que la tengo ya generada y recurro a ella. Esa es la mejor manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí este ejercicio. Como veis, a ver, no tiene esto desde el punto de vista práctico, pues no os vais a encontrar en ninguna empresa que os pida estas cosas, salvo que sea muy friki esa empresa. Pero desde el punto de vista didáctico yo creo que habéis aprendido una barbaridad. Cómo generar medidas, cómo calcularlas, cómo reutilizarlas, cómo crear tablas, cómo generar el producto cartesiano en las dos formas que os enseñé, cómo generar series repetidas de diferentes valores o de diferentes tipos. Y por supuesto, pues cómo distinguir entre lo que es el contexto de línea y el contexto global, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí lo dejo. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido al menos algo. Y en el caso de que vosotros lo hicierais de otra manera, dejadlo en comentarios, en fin, aprendemos todos, al final aprendemos todos con esto. Si sabéis cómo romper un bucle dentro de DAX, pues para mí sería una gozada poder aprender eso, ¿de acuerdo? Yo creo que no es posible, pero bueno, tampoco soy un experto en DAX, conozco muy bien, trabajo con él, trabajo con otra gente que trabaja con DAX y tampoco saben cómo romper esa iteración, y yo creo que en estos lenguajes de fórmulas es imposible, ¿de acuerdo? De hecho lo pregunté en Stack Overflow y me dijeron que no, que ni en Excel ni aquí es imposible, salvo que en Excel utiliza recursividad, que está muy bien, pero la recursividad en DAX pues como que no existe, ¿de acuerdo? Al menos de momento. Muy bien amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.